الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Primero, en este artículo o en este discurso vamos a hablar sobre Jesús en el Corán y la creencia de los musulmanes sobre Jesús y el cristianismo en el Corán, así para que algunos cristianos no piensan mal, que los musulmanes piensan mal sobre Jesús o sobre María o estas cosas. La creencia de los musulmanes es confirmar la idea de que Jesús es profeta y tuvo milagros. La idea de que Jesús es profeta y tuvo milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Su nacimiento es milagro. Su madre es la señorita María, la que era virgen y nunca tuvo relación sexual para tener al profeta Jesús. Debe creer que Jesús es como profeta con sus milagros. Su madre María está en el Corán, tiene un capítulo o sura especial para ella, capítulo de María, número 19. Y ahora vamos a hablar sobre a causa de la convivencia con el ser humano o de los musulmanes entre otras sociedades o otras religiones o otros ambientes diferentes. A causa de esa creencia de respetar a Jesús, de respetar el cristianismo y entender que Jesús es profeta y tuvo milagros y todo eso, por eso podemos encontrar que Jesús, los musulmanes nunca o ningún musulmán insultó a ningún profeta. A cambio podemos encontrar otros problemas, que algunos pueden hablar mal sobre el profeta Muhammad, pero nosotros como musulmanes nunca hablamos mal sobre los otros profetas. Los musulmanes creen en Jesús y nadie podrá pensar que no es profeta o niega su religión del cristianismo. Dios nos ordena respetar a los cristianos y ser justos con ellos, y nos ordena la convivencia con ellos en la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos del Corán. Allah dice: si alguno de los asociadores busca tu protección, recíbelo hasta que haya escuchado la palabra de Allah o de Dios, y luego hazlo llegar hasta el lugar en el que está seguro. Noble Corán, Sura At-Tauba, alea 6, página 299. Este versículo nos apoya a tener relaciones sociales con ellos hasta que Él habló sobre la comida y la invitación a nuestra casa, y Dios dijo en la sura de la mesa servida: hoy se os dijo en la sura de la mesa servida, hoy se os hacen lícitas las cosas buenas, y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el libro. Así como aquí, para interpretar recibieron el libro, eso no significa los cristianos y los judíos, así como el vuestro lo es para ellos. Entonces Dios en esa ley permite a los musulmanes que comer y hacer relaciones de amistades con judíos y musulmanes. Y hoy el alimento que los recibieron en el libro, recibieron el libro significa los judíos y los musulmanes, los cristianos, así como el vuestro lo es para ellos. Alea 5 de la mesa servida, Noble Corán. Pues los musulmanes que no saben ese trato entre los musulmanes y la gente del libro, son gente que no saben o ignorantes, que las cosas que se hace, por ejemplo, en el mundo árabe
o de terrorismo contra cristianos o terrorismo contra el pueblo o matar cualquier persona y todo eso con el objetivo político, porque gente recibe dinero para matar la gente, no tienen nada que ver con el musulmán o con cualquier religión. Entonces es obligatorio tratar bien a los cristianos. El profeta dijo: quien maltrata a un cristiano, el profeta le juzgará en el día del juicio. Durante la existencia de los profetas de los musulmanes en España no hubo ningún caso de maltrato a los cristianos. Eso porque a los árabes entienden en ese momento el texto del Corán. Después vamos a la discusión del asunto de Jesús en la creencia. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, y los musulmanes creen que Jesús es siervo y profeta de Dios. Antes de empezar, debemos preguntar cuál es el objetivo de la discusión. Es llegar a la verdad con pruebas, sin racismo, sin fanatismo. Dios nos enseña a debatir, hasta nos dijo en el noble Corán: uno de los dos, nosotros o vosotros, está guiado, mientras que los otros están en claro extravío. Surat Saba, Aleya 24, página 684, noble Corán. Nosotros aquí, este pronombre se refiere a Allah. Mire como la clemencia de Dios, pues el que tiene argumentos bien es aceptable. Empezamos con la norma matemática. La norma matemática: 1 más 1 vale 2 y más 1 será 3, pues según nuestras normas de ciencia, y pensar que Jesús y su madre, el ángel Gabriel, y Dios forman en la matemática 4, nunca podrán formar 1, porque será que debemos cambiar la ley de entender. Dios debe hablar según nuestras normas de pensar, si no habla según la ciencia y el entendimiento, no debe castigarnos porque no entendemos su mensaje al ser humano. Como se diferencia la Trinidad con nuestro código de conocimiento, pues no podemos creer en algo, no pasa a la mente según el código del ser humano. Otro punto: si aceptamos que Jesús es Dios, pues debemos informar eso a Adán. Debe informar eso a Adán y Noé para creer en Jesús como Dios o Hijo de Dios, porque es un mensaje a la humanidad. Pero Noé no habló sobre este tema, ni Adán. Podemos saber esa información mediante el Corán. Si aceptamos la idea de la Trinidad, Jesús tuvo milagros en resucitar muertos, pues él tiene genes de Dios para resucitar, pues debe tener la fuerza de defender contra los injustos, pero él no tuvo ninguna defensa contra el crimen de asesinarlo o matarlo, pues no tiene genes de Dios, nada más que era apoyado por la fuerza de Dios, como cualquier profeta, como Noé, etc. Porque no resucitó a él mismo para mostrar a los crueles, no resucitó a él mismo para mostrar a los crueles que es un Dios verdadero. Entonces nosotros nada más en este asunto, como aceptamos lo que se dice en el cristianismo, que ellos lo crucificaron y todo eso, y le mataron y todo eso, pero nosotros hablamos sobre si Jesús es Dios o Hijo de Dios, ¿por qué no tuvo defensa contra los crueles? Aparte, ¿quién dijo que nosotros vamos a adoptar a Jesús como Hijo de Dios? Y la idea que él sacrificar
los pecados a la humanidad y todo eso. ¿Quién dijo eso? Son la gente que hizo el crimen. Entonces, ¿cómo puede ser el juez? ¿Cómo puede ser el juez que juzga y al mismo tiempo que castiga? Entonces, esto no se puede aceptar, que la gente que mataron a Jesús, que el que debe juzgar será Jesús. Porque Jesús, como hijo de Dios o Dios, debe tener como juez que él, por ejemplo, les lo mataron, lo asesinaron, que él se resucita y salga para juzgar a ellos y matarlos y hacer la ley contra ellos, o el castigo de la ley contra ellos. Así debe ser. Pero no tuvo ninguna defensa, no resucitó a él mismo. ¿Cómo resucita a la gente y no sabe resucitar hacia él mismo? Como él es hijo de Dios y no tiene la fuerza de Dios. El hijo de Dios debe tener los genes. Cualquier hijo de nosotros debe tener la fuerza de su padre o los genes de su padre para tal cual. Pero este no tuvo la fuerza de Dios como debe tener, como genes de Dios. Bueno, debe tener la fuerza de Dios para defender y no debe tener el efecto del golpe también como el ser humano, porque si alguien podrá hacer efecto o daño a Dios, pues no es Dios. Si nosotros adoptamos Dios que puede tener golpes del ser humano y se puede que alguien le mata, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este Dios que la gente le golpean, le matan, entre nosotros mismos, que nosotros hay pelea y lucha? ¿Y cómo puede hacer la justicia del levantamiento entre la gente y ellos le mataron durante la vida, por ejemplo? Entonces esto necesita mentalizar o ver otros argumentos, por lo menos. ¿Cómo puede ser un Dios estaba en el vientre de una mujer de embarazo, y si aceptamos que maneja al mundo, mientras que él está en el vientre de su madre, como es Dios, crezca y sea niño y después muere? Es tal cual como nosotros, pues cualquier persona podrá ser Dios. ¿Quién ha creado el cielo y la tierra y Jesús? ¿Cuáles son sus propiedades del mundo? Si decimos que Jesús cura a los enfermos y resucita al ser y nació sin padre, por eso adoptamos la idea de que es hijo de Dios, pero Adán es mejor, porque Jesús es mejor que Jesús para adoptar a Adán como hijo de Dios, porque Adán nació sin padre ni madre. Dios dijo no, pero el Corán verdaderamente que Isa significa Jesús, es ante Allah como Adán, es tal cual como Adán. El Corán habló mejor sobre Jesús, que la creencia musulmana, que Jesús nadie le mató o no fue crucificado. Eso es la creencia en el Islam. Entonces el cristianismo habla que ellos mataron a Jesús, pero el Islam dice que no, porque el que aclaró eso no los musulmanes ni el profeta Muhammad. Dios dijo eso en el Corán, que nadie mató a Jesús, él le alzó hacia el cielo. Cuando dijo Dios, Isa significa Jesús, voy a llevarte y elevarte hacia el cielo y a purificarte de los que se niegan a creer. La sura familia Imran, alea 55, página 95. Es decir, que Dios declara que él protegió a Jesús. Eso es lo que debe ser. Si alguien quiere matar a Jesús, el mensajero de Dios, entonces ¿dónde está el cargo de Dios? Que él mandó un mensajero y tiene el poder de los cielos, de la tierra, el viento y todo eso, puede hacer terremoto, puede destruir la tierra completamente. Entonces
Eso está al lado de Jesús. Entonces debe tener su fuerza para proteger a Jesús. Como él hizo con Noé, por ejemplo, con Abraham, cuando estaba en el fuego, y protegió a todos los profetas contra a los crímenes, o contra la gente que quisieran hacer daño a los profetas. Dios siempre estaba al lado de los profetas. Entonces nosotros que pensamos y creemos obligatoriamente que Dios protegió a Jesús y nadie tocó ninguna uña de el profeta Jesús. Así es. Entonces es la creencia musulmana habla bien sobre Jesús y da como un respeto a Jesús. Creemos que Jesús va a bajar antes del levantamiento para corregir el mensaje al mundo, para creer en el profeta Muhammad. El Corán habló de todos los profetas desde Adán hasta el profeta Muhammad, sacando la verdad oscura sobre algunos profetas. Y quiero decir algunas cosas que Dios, para creer en Dios tiene cualidades, tiene adjetivos. Dios debe ser un Dios poderoso, fuerte. Nadie le puede atacar, nadie le puede romper nada de su cuerpo o matar a él o hacer daño a su cuerpo. Y Dios no tiene ninguna semejanza de cualquier criatura del mundo. No puede tener semejanza con nosotros. No puede tener cuerpo, ni sangre, ni leche, no como nosotros. Es diferente totalmente. Él crió a nosotros. El problema que nosotros pensamos en cómo es Dios, cómo es la existencia de Dios, del mundo, en el mundo, por ejemplo. Dios está como nadie puede llegar a él, porque está como escondido, pero él puede ver a nosotros, y la prueba de eso es nosotros podemos encontrar algunas cosas en el mundo que se puede creer aunque no podemos ver. Por ejemplo, el aire. Nosotros podemos oler, podemos respirar, pero no podemos ni tocar ni ver el aire. También hay muchas cosas en nuestro mundo, no podemos ni sentirla, pero creer en estas cosas. Dios hizo algunas pruebas que él está en el mundo, que él ve a nosotros. Él mostró su fuerza contra por ejemplo, los injustos. Por ejemplo, los faraones, mató a los faraones. Por ejemplo, otras naciones, como la nación de Noé, por ejemplo, con el diluvio, por ejemplo. Tal vez hay alguna gente que puede decir que esto será como unas leyendas de las religiones, o las religiones, eso pasó, está contada en otros libros, y también en el Islam, también la historia de Noé con su nación y el diluvio y todo eso. Y eso está en el Corán también, contado sobre el profeta Noé. Entonces Dios mostró con otras naciones, y actualmente con el terremoto nadie puede protegerse contra el terremoto. Con el hundimiento, por ejemplo, el que pasó con los accidentes de nuestro tiempo, como el que pasó en Japón, por ejemplo, algunos terremotos, alguna gente murieron en terremoto, pero nadie puede protegerse. El que puede saber será los animales primero, pero nosotros no. Bueno, entonces el profeta Muhammad y ángeles
Dios no necesita estos poderes, ni los profetas, ni los ángeles, ni el cielo, ni la tierra. No necesita a nadie y no tiene miedo de nadie. Él, como Dios todopoderoso, puede proteger a cualquier profeta, y también mediante los ángeles o con su fuerza misma, pero él no necesita ningún poder de nadie, porque él apoya hasta los ángeles. Y al final no quiero hablar mucho. Al final agradecemos a ustedes y a todos para escuchar este discurso. Será presentado para argumentar verdades oscuras y llegamos a un acuerdo que el argumento fuerte lo obedecemos y estaremos al lado de la ciencia correcta. Si hay algo al respecto, aquí hay mi email mohaj44 @yahoo.es, Muhammad Khidr Abdelmonem. Muchas gracias y salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y hasta otro video inshallah. Assalamu alaikum. La paz sea sobre